En 1910, el conocido escritor Enrique García Belloso tuvo una hija a quien llamó Luz María. La pequeña heredera del artista se convirtió en su juventud en una hermosa y bondadosa mujer, rodeada de pretendientes sinceramente enamorados que admiraban su belleza y frescura. Cuando la joven Luz María tenía 15 años, un gran padecimiento tornó su vida en un calvario. Se le diagnosticó leucemia, que en poco tiempo se llevó su vida, destrozando a toda su familia que amaba profundamente a la dulce muchacha. Su madre, presa de un dolor inconsolable, diseñó su tumba construyendo un misterioso umbral junto al sepulcro. Pocos saben que en aquellas primeras noches, la mujer, consumida por la tristeza, llegó a pasar largas vigilias dentro de las paredes de ladrillo con el consentimiento de los celadores del cementerio. En las semanas que siguieron al entierro, los cuidadores del cementerio comenzaron a reportar apariciones extrañas. Decían ver una figura blanca moviéndose en silencio entre los mausoleos y estatuas. Describían a una mujer joven, cubierta con un velo que flotaba levemente sobre el suelo. El primero en contar su experiencia fue un vigilante nocturno. Una madrugada, creyó ver a alguien que había quedado atrapado tras el cierre de las puertas. Al acercarse, la figura se desvaneció frente a sus ojos, dejando tras de sí una sensación helada en el aire. Con el tiempo los rumores crecieron. Visitantes aseguraban escuchar sollozos en pasillos vacíos, pasos suaves que se apagaban de repente, o el roce de un vestido arrastrándose sobre las baldosas. Algunos hablaban de sentir un peso invisible sobre los hombros, como si alguien los acompañara en su recorrido. Cuenta la leyenda que, en una noche calurosa de verano, un grupo de amigos se reunió en un bar. Era pasada la medianoche cuando de pronto irrumpió en el lugar una asombrosa mujer vestida de blanco, que con solo su presencia captó la atención de todos los presentes. Él no podía dejar de devorar con la mirada a la recién llegada, que se parecía a un ángel caído del cielo por su belleza sobrenatural. Observó sus facciones características, queriendo grabárselas como fuego en la memoria. Su cabello era fuera de lo común, frondoso y castaño, y su mirada cargada de una sensualidad que nunca hubiera imaginado que pudiera existir. Con una sonrisa entre tímida y pícara, la hermosa mujer lo invitó a acercarse. Embelesado, él aceptó y comenzaron a conversar. Durante horas que parecían no pasar, nació una hora romántica rodeada de miradas, risas y algunas copas. Cuando la madrugada avanzaba y el cielo comenzaba a clarear, ella, con el misterio y la gracia que la rodeaban, le confesó a su admirador que debía volver a su hogar. El joven, sin pensarlo dos veces, salió con ella del lugar y le ofreció su abrigo para protegerla del fresco de la madrugada. Caminaron de la mano por un tiempo, conversando y riendo, conociéndose cada vez más. Inexplicablemente, cuando llegaron a la esquina del cementerio de la Recoleta, donde hoy se cruzan las calles Vicente López y Junín, la muchacha se despidió y comenzó a correr en dirección al portal de la necrópolis. Sin poder alcanzarla, el joven perdió contacto con ella al verla subir las escaleras de mármol blanco del portal. Cuando llegó, extrañado, se encontró con un portón cerrado a cal y canto, una puerta de rejas que daba paso a una ciudad de piedra, madera y muerte. Pasadas unas horas, el cementerio abrió sus puertas al público, y el joven, que había permanecido allí, consultó al guardia sobre aquella extraña muchacha. Tras una precisa descripción, el celador lo condujo por las calles del cementerio hasta una tumba sumamente bella, conocida por su umbral protegido, donde hacía años una mujer había pasado largas noches velando a su hija fallecida. La estupefacción del muchacho fue total cuando reconoció en la escultura de la losa nívea el rostro de su enamorada. A los pies del sarcófago, doblado con cuidado, yacía el abrigo que él mismo le había dado horas antes para protegerse del frío de la madrugada. Muchos aún hablan de la bella mujer conocida como la Dama de Blanco de la Recoleta. Algunos aseguran haber conversado con ella en noches de fiesta, en bares y tertulias cercanas al cementerio,
como si la joven siguiera presente en las mismas calles y ambientes que había frecuentado antes de su muerte, en 1925. Otra versión sitúa el encuentro en la esquina de Vicente López y Azcuénaga, a metros del pórtico principal. Un joven la habría visto allí, de madrugada, y quedó prendado de su belleza antigua. Vestido blanco, el peinado de otra época. Fueron a un bar cercano. Ella dijo tener frío y aceptó la chaqueta. Al despedirse desapareció del lado de adentro, del paredón, como si lo atravesara. Al enterarse del nombre en la cripta, el muchacho entendió que había recorrido medio barrio con un fantasma. Ese cruce, la esquina exacta, la caminata corta, la aparición que se apaga contra el muro, aparece en relatos orales y reconstrucciones contemporáneas. Hay, además, el episodio del abrigo que no vuelve. En esa variante, el pretendiente le presta a la joven su saco. Durante la charla, ella mancha accidentalmente la solapa con la bebida. Se despiden y él promete pasar al día siguiente por su casa a retirarlo limpio. La dirección, dicen, coincide con una bóveda de Recoleta. Allí, un cuidador le cuenta la verdad. Luz María murió hace años. En algunas repeticiones del relato, el joven encuentra el saco doblado sobre la lápida. En otras, se pierde para siempre, como si la prenda sellara el pacto entre los dos mundos. Este motivo, la prenda prestada que la dama de blanco se lleva consigo, es un clásico que en Buenos Aires se ancla a Luz María y a los bares de la zona de Recoleta. Los vigilantes nocturnos aportan su propia letanía de incidentes. Uno juró haber visto una silueta blanca moverse entre las esculturas y los cipreses, y que al intentar alcanzarla, el aire cambió de golpe. Un frío compactado le subió por los brazos, la figura flotó un palmo y se deshizo como bruma cerca de una hornacina. No fue el único en describir el descenso térmico instantáneo, ni el eco sordo de pasos que cesan al doblar un mausoleo. Se oye el roce de tela en el mármol, dicen algunos, como si el vestido barriera el piso. Estas escenas aparecen una y otra vez en crónicas, notas de divulgación y recorridos temáticos dedicados a la Dama de Blanco del cementerio. A fuerza de relatos, algunos detalles se estandarizaron. La hora, noche o madrugada, la indumentaria, vestido blanco, a veces explícitamente de novia, la distancia corta entre el punto de encuentro y el café frente al cementerio, la declaración del nombre y el retorno a la cripta. Y, sobre todo, la sensación que describen quienes dicen haberla visto. No miedo, sino melancolía. No amenaza, sino ausencia. El portal oficial de turismo remacha el esqueleto de la leyenda, la identidad de Luz María, hija del dramaturgo Enrique García Belloso, muerta a los 15 años en 1925. El velorio interminable de la madre dentro de la bóveda, el encuentro del dandy con la dama llorosa, el café en la biela, y las crónicas locales multiplican los casos espejo con los que los vecinos rellenan la trama. Existen variantes menores, algunas las sitúan sobre el muro de Azcuénaga, otras en la reja lateral que da a Vicente López. En ciertos relatos, la joven no habla, solo señala con la vista el portón del cementerio. En otros, ríe poco y pregunta la hora, como quien sabe que la noche se le acaba. Hay guías que advierten de otras damas de blanco porteñas, pero las historias de cita en el café, chaqueta prestada y retorno a la bóveda se consideran tipo Luz María en la toponimia del mito urbano de Recoleta. Si uno recorre hoy el cuadrilátero de mármoles al caer la tarde, ese silbido de hojas, la estatua que mira de soslayo, el golpe hueco de una puerta de bronce, no es raro que algún visitante señale hacia un pasillo y diga que sintió pasos sin sombra o un velo perderse detrás de una columna. A 200 metros, en la terraza de la biela, todavía se comentan las historias. El chico del saco manchado, el papel con la fecha, la muchacha que aceptó un café y se fue sin pagar, dejando a su acompañante con una pregunta que nadie en la mesa puede responder. ¿Cómo se acompaña a alguien de regreso a su tumba? Un rostro hermoso,
Con hipnotizante mirada, parece observar desde aquel sepulcro, como invitando a sentarse a su lado, a contemplarla, a conversar y sonreírle. Cuando el horario de cierre se acerca, uno abandona el lugar para chocar nuevamente con una ciudad viva, misteriosa, donde las leyendas populares siguen latiendo. La historia de Luz María García Belloso reúne todos los elementos de una leyenda perdurable: belleza, juventud, un destino truncado y un escenario cargado de simbolismo como el cementerio de la Recoleta. Tal vez nunca sepamos si su espectro realmente deambula entre las tumbas, pero lo cierto es que su nombre sigue vivo más de un siglo después. Y quizá ese sea el verdadero sentido de los fantasmas: recordarnos que algunas historias nunca terminan, porque los muertos siguen hablando a través de la memoria de los vivos.